Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Aprende con Quetzal. El día de hoy vamos a ver los momentos 4, 5 y 6 de Física 2. El momento 4 corresponde a potencia mecánica. El objetivo es interpretar su concepto. Primera parte. La segunda parte es identificar sus unidades de medición. Ok, ya lo entendí, ya sé qué es. Ahora, ¿cómo lo mido? Realizar cálculos elementales de aplicación general. Y cálculos elementales porque realmente los ejercicios que vamos a realizar son muy sencillos, muy simples. El objetivo está orientado a entender el concepto y saber cómo se aplica en cuestiones muy directas y prácticas. ¿Sale? Les presento dos imágenes. Una es una grúa. La segunda imagen es una mujer que empuja una carretilla. Y vamos a empezar a relacionar estas imágenes con el concepto de potencia mecánica. Para abordar este apartado tenemos que recordar lo que es el trabajo para poder definir lo que es la potencia, ya que potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Y eso matemáticamente se puede escribir: potencia es igual trabajo entre tiempo. Entonces, paso de una expresión con palabras a una expresión con solo letras para establecer la fórmula de la potencia. P es igual a T mayúscula sobre T minúscula, donde P mayúscula es potencia, T trabajo y T minúscula tiempo. ¿Cuáles son las unidades? Recordemos que el trabajo se mide en joules, el tiempo en segundos. Entonces, cuando yo tengo la división joules entre segundos, obtengo como unidad los watts. Para concluir esta primera parte, ¿cómo se mide entonces la potencia? En watts. ¿Sale? La parte de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Recordemos que este concepto ya lo abordamos en sesiones pasadas, donde decíamos que es la fuerza que se necesita para desplazar un objeto cierta distancia. Nuevamente, de una expresión verbal a una expresión meramente algebraica, yo tengo que T es igual a F por D, donde T mayúscula representa el trabajo, F mayúscula la fuerza y la D minúscula la distancia. Yo les he insistido en varias ocasiones. Fíjense en el fondo, no en la forma. ¿Por qué? Porque puede ser en lugar de T, yo he visto que en algunos ocupan W mayúscula o pueden ocupar otra distancia, perdón, otra letra. Yo he visto que en lugar de D también pueden ocupar H o otra X si quieren. Representa una distancia. No importa las letras, que se facilita cuando todo se homologa, pero hay que tener más atención con la parte de el fondo, ¿sale? ¿Cómo se mide la fuerza? Pues con newtons. La distancia con metros. De tal manera que al multiplicar newtons por metro obtengo joules. Para concluir esta segunda parte, el trabajo se mide en joules, ¿sale? Les voy a presentar un video corto para poder relacionar lo que es la potencia con lo que es el trabajo. ¿Sale? Oye, tormenta china, ya, po, vas muy lento, no estás trabajando nada, yo siempre termino antes. Tranquilo, mandíbula. Mejor cómete una zanahoria para que lo sepas y estoy trabajando y lo mismo que tú. Yegua mentirosa, mira el cerro de paja que te queda por transportar, no has trabajado nada, en cambio, yo he trabajado mucho más que tú. No me sorprende el nivel de ignorancia que muestra un caballo como tú. Para que sepas, mandibulita, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, se está realizando un trabajo mecánico. En nuestro caso, cada uno de nosotros aplica una fuerza sobre la carreta, logrando que esta última experimente un desplazamiento en la misma dirección y sentido de la fuerza.
Así, al existir una fuerza y un desplazamiento, se está realizando un trabajo mecánico. Específicamente, la fuerza que estamos ejerciendo al tirar de la carreta realiza un trabajo mecánico que puede ser calculado como trabajo, módulo de la fuerza, por módulo del desplazamiento. Por último, si la fuerza se expresa en newton y el desplazamiento en metros, el trabajo tiene unidades de newton metro joule. Como puedes ver, querido amigo, cuando cada uno de nosotros tira de la carreta, se está realizando trabajo, sin importar si tú avanzas más rápido que yo. Oh, qué interesante. Para que te quede más claro, veamos un ejemplo. La distancia en línea recta que debemos recorrer entre el cerro de paja y el estable es de unos 100 metros. Por otra parte, la fuerza que necesitamos ejercer para tirar la carreta con velocidad constante es de 400 newton. Esto significa que cada vez que tiramos la carreta para llevar la paja al establo, la fuerza que ejercemos sobre ella realiza un trabajo de 40.000 joules. Caballo. Cuéntame más. También te puedo contar que el trabajo puede ser positivo o negativo. Esto depende del ángulo que formen el vector desplazamiento y el vector fuerza. Si la fuerza actúa de manera que favorece el desplazamiento, entonces realiza un trabajo positivo. En cambio, si la fuerza actúa de forma que se opone al desplazamiento, realiza un trabajo negativo. ¿Y todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se desplaza realizan trabajo? No, equino amigo. Cuando una fuerza actúa perpendicularmente a la dirección del desplazamiento, entonces no realiza trabajo mecánico, pues no favorece ni se opone al movimiento. Entendí perfecto, pero me queda una duda. Si ambos realizamos el mismo trabajo porque aplicamos la misma fuerza a lo largo del mismo desplazamiento, entonces, ¿por qué termino la pega antes que tú? Buena pregunta, mandíbula, y te voy a responder claramente. Aunque los dos realizamos el mismo trabajo, lo hicimos en tiempos distintos. La magnitud que se relaciona con la rapidez con que se realiza un trabajo se llama potencia mecánica, la que expresa el trabajo realizado por unidad de tiempo. Mientras mayor es la potencia mecánica desarrollada, más rápido fue realizado el trabajo. Matemáticamente, la potencia mecánica se calcula como potencia mecánica, trabajo realizado, joule, partido por tiempo demorado, segundos, igual W partido por T, watt. La unidad para expresar la potencia es el watt. Por ejemplo, en nuestro caso, como acabamos de ver, para llevar la carreta con paja hasta el establo, tuvimos que aplicar una fuerza que desarrolló un trabajo de 40.000 joules. Sin embargo, a pesar de que en ambos casos se realizó el mismo trabajo, yo lo hice en 5 minutos, mientras que tú te demoraste solo 3 minutos. Esto significa que la potencia desarrollada en cada caso fue mandíbula. Trabajo igual 40.000 joules, tiempo 3 minutos igual 180 segundos. Potencia 40.000 joules partido por 180 segundos igual 222,2 watts. Tormenta china. Trabajo igual 40.000 joules, tiempo 5 minutos igual 300 segundos, potencia 40.000 joules partido por 300 segundos igual 133,3 watts. Como ves, en tu caso la potencia mecánica desarrollada fue mayor porque hiciste el trabajo con mayor rapidez. ¡Qué caballo! Entonces, cuando actúa una fuerza sobre un cuerpo que se desplaza, se realiza trabajo mecánico. Dependiendo del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. Me equivoqué al tratarte de floja por realizar menos trabajo que yo, pues ambos realizamos el mismo trabajo. Muy bien, estimado mandíbula, qué buen alumno eres. Y como soy buen alumno, entiendo que a pesar de que ambos hacemos el mismo trabajo, yo lo estoy realizando más rápido, o sea, con una mayor potencia. Así que, trabaja más rápido, caballo flojo. Pues esa fue la parte del video.
Ahora viene la parte de los ejercicios. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? La dinámica es muy sencilla. Para el ejemplo 1, que voy a trabajar con una grúa, dice lo siguiente: calcula la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos. Si cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. Sean ordenados. Siempre que llevan una secuencia de cálculo, el orden es fundamental para la claridad de los cálculos. Y no para que los entienda, sino para que uno mismo no se haga bolas. Dice un dicho popular: no se les haga bolas el engrudo. Entonces, los datos. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos una masa. ¿De cuánto? Tenemos 30 bultos, cada uno pesa 50 kilogramos, entonces solamente multiplico 30 por 50 para obtener 1500 kilogramos. Recuerden, M representa masa. ¿Qué otro dato tenemos? La parte de la altura. Generalmente la altura la representamos con la letra H. Altura es igual a 10 metros. Un tiempo de 2 segundos. Entonces, tiempo, ¿cómo lo representamos? Con la letra T. ¿Cuánto tiempo? 2 segundos. ¿Y cuál es la fórmula que se abarcó? Solamente fue una, que dice que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Pero también recordamos la fórmula del trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Solamente multiplicando la fuerza por la distancia. Para este caso, la distancia está representada por la altura a la cual se tienen que elevar esos bultos de cemento. Por lo tanto, la fórmula me queda que la potencia es igual a la fuerza por la altura entre el tiempo. ¿Sale? Ahora, ahí agregué un dato más, que aunque no se los dan directamente, sí se los dan implícitamente. ¿Por qué? Porque nos dan la masa. ¿Para qué nos dan la masa? Porque la fuerza que se necesita para levantar esa masa está en función precisamente de la cantidad de kilogramos que tengamos. Recuerden que la fuerza es el efecto que ejerce la gravedad, para este caso, sobre esos 1500 kilogramos. ¿Cómo lo represento matemáticamente? Multiplicando 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O si lo quieren ver solamente por formulazo, F es igual a MMA, ¿no? Donde decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, que nace a partir de las leyes de Newton. En este caso, la aceleración está representada por la gravedad. Al hacer esta operación yo tengo un valor de 14.700 newtons. Ya tengo la fuerza, tengo la altura, tengo el tiempo. Ahora sí, en mis operaciones y resultado es una sustitución tal cual, muy directa. Y tengo lo siguiente. Potencia es igual. Lo voy a ir señalando por cualquier cosa. Potencia es igual. ¿A qué es igual? Aquí, ya que lo tengo señalando. Aquí está mi fórmula. El trabajo sobre el tiempo. Pero el trabajo lo dijimos que se definía la fuerza por la altura. ¿Qué fuerza tenemos? Aquí está, 14.700. Entonces aquí lo escribo, 14.700 newtons. ¿Qué altura tenemos según este apartado? Tengo una altura de 10 metros. ¿Qué tiempo? Solamente fueron 2 segundos. Al hacer la operación en la calculadora, yo obtengo un resultado de 73.500 watts de potencia. ¿Sale? El siguiente ejemplo, el ejemplo número 2, dice lo siguiente. Calcula el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37.500 watts para elevar una carga de 5.290 newtons hasta una altura de 70 metros. ¿Qué datos tenemos? Tengo una potencia de 37.500 watts, tengo una altura de 70 metros, tengo una fuerza de 5.290 newtons
Ahora, ¿qué fórmula voy a establecer? Pues la fórmula que hemos visto, lo que dice la, la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Pero desglosando, habíamos dicho que el trabajo equivale a fuerza por distancia, de tal manera que yo tengo que potencia es igual a fuerza por altura sobre tiempo. Pero para este problema, a mí me piden calcular el tiempo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues despejarlo de la fórmula que he estado trabajando. Esta T está dividiendo al producto de fuerza por altura. Como está dividiendo, al escribirla del otro lado de la expresión, la escribo con la operación contraria, que en este caso sería una multiplicación. ¿A quién va a multiplicar? Pues a la potencia. Ya la pasé. Ahí está. Potencia por tiempo es igual a fuerza por altura. Ahora, esta P de potencia está multiplicando al tiempo. ¿Cómo la escribo del otro lado? Con la operación contraria. Si aquí está multiplicando, ahora lo voy a escribir dividiendo para obtener esta expresión. Tiempo es igual a fuerza por altura sobre la potencia. ¿Qué me queda por hacer? Pues una sustitución sencilla. Tengo entonces lo siguiente. Operaciones y resultado. Aquí está. Siguiendo la expresión que despejé, arriba debo tener fuerza y altura. ¿Qué fuerza tengo? Tengo 5.290 newtons. ¿Qué altura tengo? Tengo 70 metros. ¿Qué potencia? Tengo 37.500 watts. Al hacer la operación me queda que el tiempo es igual a 9.87 segundos. ¿Sale? Sin ningún problema. Vamos bien. Ejercicio 1. Ustedes lo van a realizar. Es el que quiero que me presenten como actividad. Yo les voy a dar el resultado. A mí lo que me interesa más es que ustedes lo puedan analizar, lo puedan interpretar y me puedan entregar principalmente el procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de darles el resultado? Pues que ustedes cuando realicen su procedimiento tengan la certeza de si su problema está bien o está mal. ¿Vale? Tenemos el problema que dice: calcula la potencia de una grúa que es capaz de levantar 50 bultos de cemento hasta una altura de 15 metros en un tiempo de 4 segundos, si cada bulto tiene una masa de 80 kilogramos. Aquí vamos a tener una consideración que es el valor de la gravedad como 9.8 metros sobre segundo. Ocupen solo un decimal para unificar el resultado, porque ya les dije que yo les voy a compartir el resultado. El resultado les debe dar que la potencia de esa grúa debe ser de 147.000 watts. Si en su procedimiento no llegan a ese resultado, seguramente o se equivocaron en el procedimiento o se equivocaron al hacer las operaciones, porque también he visto eso, que tienen el procedimiento bien, pero multiplican o dividen mal. Mucho cuidado con eso, por favor. Problema o ejercicio 2. Calcular el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 39.800 watts para elevar una carga de 6.290 newtons hasta una altura de 88 metros. Este ejercicio también es parecido a uno de los ejemplos. Tengan solamente pues a bien hacer el procedimiento, sean cuidadosos, lean con atención, imagínense lo que está pasando y van a ver que todos estos problemas se vuelven muy sencillos. El resultado debe ser 13.91 segundos. Valoren su procedimiento y tienen que llegar a ese resultado. Ejercicio número 3. Determina en watts la potencia que necesita un motor eléctrico para elevar una carga de 20 por 10 a la 3 newtons a una altura de 30 metros en un tiempo de 15 segundos. ¿Cuál sería realmente lo diferente, lo novedoso, por decirlo así, lo complicado?
a diferencia de los otros dos problemas o ejemplos que hicimos, básicamente tiene que ver con la notación científica del 20 por 10 al cubo, newtons. Pero supuestamente eso no debería ser ningún problema. Recuerden que si tengo elevado a una potencia 3, a ese 20 le voy a agregar 3 ceros más. Si tuviese una potencia 4, a ese 20 le agregaba 4 ceros más. Si tiene una potencia 10, de 10 elevado a la 10, pues a ese 20 yo le voy a agregar 10 ceros más. ¿Sale? En este caso solamente sería agregarle 3 ceros más por este 3 de aquí. Entonces tendría, si le agrego, ahorita es 20, si le agrego un 0 sería 200, después sería 2000, después sería 20.000. ¿Sale? ¿Cuál es el resultado para este problema? Tiene que ser de 40.000 watts. ¿Va? Ahora sí, he llegado a la parte del momento 5, hidrodinámica. Hidro como de agua, ¿no? Más o menos como que se relaciona. Dinámica, movimiento. Y sí, básicamente, por definición, la hidrodinámica es parte de la física que estudia a los fluidos en movimiento. ¿Cuál es el objetivo? Diferenciar el concepto de gasto y el de flujo. Identificar las unidades de cada uno de ellos y realizar los cálculos elementales generales. Nuevamente voy a lo mismo de hace un momento. Son cálculos elementales generales porque el tema es muy amplio, puede ser hasta muy complejo, pero solamente vemos una parte, ¿no? Aquí el objetivo principal es el de diferenciar y entender el concepto de gasto y de flujo. Viene dos imágenes, yo les dije que tiene que ver con fluidos en movimiento, no necesariamente agua, aunque agua sea lo más común. Y viene ese dibujo. Ahora, ese dibujo es importante porque pueden suceder dos casos. El primero es cuando tenemos una tubería y el diámetro de la tubería siempre va a ser constante. Durante todo el recorrido va a ser constante, ¿sale? Ahora, el segundo caso es que haya un ensanchamiento o que se haga más angosto la tubería con un reductor o amplificador, como sea, y puede cambiar un poquito las condiciones. Para efectos de este momento número 5 y de acuerdo al programa que estamos manejando según su manual, los ejercicios estarán basados solamente con tubería que lleva o que no cambia en el diámetro de la misma. ¿Sale? Les voy a presentar un video donde podemos entender un poquito más acerca del tema. ¿Sale? Pongan atención al video, por favor. Principios de hidrodinámica. Cuando un fluido circula a través de una tubería, es posible hacer cálculos de muchas variables. Por ejemplo, el volumen que pasa por la unidad de tiempo se le conoce como gasto, tanto que la masa que pasa a través de la tubería por unidad de tiempo se le llama flujo. De la ecuación de gasto, para calcular el volumen, multiplicamos el área de la sección transversal por el desplazamiento. Este a su vez se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo. Haciendo la reducción algebraica, encontramos que el gasto se determina multiplicando el área por la velocidad del fluido que circula por la tubería. De la ecuación de flujo encontramos que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Además, sabemos que el volumen sobre el tiempo es el gasto. Deducimos entonces que el flujo es el producto de la densidad por el gasto. Vemos que con esta expresión hay una relación entre gasto y flujo. Ahora supongamos que tenemos una tubería en donde la sección transversal no es constante. En este caso, la cantidad de líquido que pasa por la tubería 1 es la misma que pasa por la tubería 2. Es decir, el gasto es constante. No obstante, las condiciones de área y velocidad cambian, pero se mantiene una relación constante. A continuación haremos algunos ejercicios y te recomiendo que vayas viendo la secuencia lógica de su solución. Aquí yo voy a explicar un poco el ejercicio porque
El video no lo explica, solamente muestra los datos y los cálculos de forma directa. Y la verdad es que no necesita explicación, son ejemplos muy directos. Dice: calcula el gasto de agua por una tubería al circular 2 metros cúbicos en 20 minutos. Nuevamente, el gasto. Gasto es volumen entre tiempo. Y generalmente lo vamos a medir en metros cúbicos sobre segundo. Aunque puede ser litros por segundo o litros por minuto, dependiendo cómo esté el problema, ¿no? Las unidades dependen del contexto del problema. Ahora, para este caso nos dan el volumen 2 metros cúbicos. El tiempo son 20 minutos que equivalen a, y aquí ahora sí viene el procedimiento. Entonces les dejo correr el video para que vean este apartado. Hacen una conversión de tal manera que equivalen a 1200 segundos. Ahí está la fórmula y la sustitución directa: 2 entre 1200 para obtener 1.67 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Sale? El siguiente problema es: por una tubería fluyen 2 metros cúbicos de agua en 60 segundos. Entonces, se nos pide calcular el flujo, considerando que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para este caso, nuevamente, ¿qué es el flujo? Porque es lo que nos piden. El flujo está orientado a cantidad de masa por unidad de tiempo que pasa a través de una tubería. ¿Sale? Y lo voy a representar más o menos así. Dime un segundo. Imagínense lo siguiente. Ahí está una tubería. ¿Sale? Ese es un rollito de papel que tengo por acá. Pero imagínense la tubería. Entonces, por este apartado va a circular agua o cualquier un fluido. Puedo tomar como referencia este punto. Si tomo como referencia este punto, yo puedo decir, ¿qué tanto fluido atraviesa por esta tubería y pasa por este punto? Y yo lo puedo medir en volumen, qué tanta agua en volumen, o qué tanta agua en masa. Si yo lo mido en volumen, es el gasto; si yo lo mido en masa, es el flujo. Y siempre que lo mida en flujo, que es en masa, generalmente voy a ocupar la parte de la densidad. Y si yo ocupo la densidad, hay valores que sí debo ya de conocer. ¿Qué valores debo de conocer? Pues el del agua es una densidad muy, muy común y sí lo debo tener bien claro. Generalmente en condiciones ideales son 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sale? Ahora sí, escribo mis datos. Tengo el volumen 2 metros cúbicos, tiempo 60 segundos, una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahí está la fórmula. ¿Qué fórmula es? En este caso, el flujo es igual a densidad por volumen sobre el tiempo. También, bueno, lo dejo así por el momento. Recuerden que volumen entre el tiempo es el gasto. Entonces también puede ser que el flujo es igual a la densidad por el gasto. Y de hecho esa fórmula también en su manual. Ahora sí, hago la sustitución. Tengo 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, que es 2 metros cúbicos, en 60 segundos para obtener un valor de 33.3 metros cúbicos por cada kilogramo. Aquí me parece que hay un error de unidades. Las unidades aquí es metros cúbicos, centímetros cúbicos, se cancela. Debe ser kilogramos por segundo. Aquí es 33.3 kilogramos por segundo. Porque por definición el flujo es cantidad de masa por unidad de tiempo. ¿Sale? Entonces, para que tengan cuidado. Este video lo saqué de internet y me gustó. Creo que tiene buena explicación, pero hay errores de dedo por ahí. Este tercer problema ya lo voy a dejar para otro momento. Aquí
solamente sucede cuando hay un ensanchamiento. Yo les dije al principio, nosotros vamos a trabajar solamente en tuberías que permanece constante el diámetro de la tubería. ¿Sale? Principios Les voy a presentar otro video. Este otro video también vienen algunos ejemplos y espero pues nos ayuden a entender un poco más
la parte del concepto de flujo y de gasto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a avanzar ahora en temas de hidrodinámica de la materia de física en la parte o el área, la unidad de mecánica de fluidos. Son ejercicios de nivel bachillerato, por lo tanto, primero, la hidrodinámica va a estudiar, ya vimos un poco la hidrostática, donde son prácticamente en este caso los fluidos, pero que están completamente estáticos, es decir, no tiene movimiento. La hidrodinámica, como su nombre lo dice, nos va a estudiar todos los líquidos, los fluidos que tengan algún tipo de movimiento, de dinamismo. Entonces, vamos primero a conceptualizar ciertas ideas aquí en la pizarra para después aplicarlos a problemas. Por ejemplo, sabemos que si tenemos una tubería y hay un cierto flujo, un cierto líquido que está pasando por ahí, nos dicen, si un líquido fluye a una velocidad v, es decir, supongamos que aquí este líquido va a fluir a una velocidad v, normalmente la velocidad es con v minúscula, el volumen del líquido será igual al producto del área de la sección transversal. La sección transversal es esta. Es la sección sobre la cual está atravesando el líquido. De tal manera que si yo veo de frente la sección, la veré así. ¿Sí? Si el líquido está pasando, está viendo esa área. Por lo tanto, esa área sería la sección transversal. Y finalmente, fluye con una cierta velocidad por el tubo. Tenemos el volumen del líquido va a ser igual al producto del área, de la sección transversal, la velocidad y el tiempo que tarda en fluir. Entonces, por lo tanto, el volumen del líquido será simplemente estas variables. Obviamente va de aquí, va a tener una cierta duración, el traspaso de todo el líquido, entonces sería nada más el área por la velocidad por el tiempo. Ahí está, de esta manera determinamos. Ya sabemos las unidades de cada una de las respectivas formas. De tal forma que el volumen pues va a estar dado simplemente por eso. Ahora entonces, hay otra relación importante acá, es cuánto se gasta, es el gasto. El gasto simplemente es la relación entre el líquido, que el volumen del líquido, y la unidad de tiempo. Por lo tanto, el gasto, denominado como G muchas veces, en un recipiente, cuando tenemos aquí una cierta cantidad de agua fluyendo por una tubería, simplemente es el volumen por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces podemos ver que el gasto también se puede calcular por área por la velocidad, simplemente. Eso es automáticamente otra forma de encontrar el gasto. ¿Qué más encontramos? Obviamente, como está fluyendo una cierta cantidad de agua, podemos tener la cantidad de fluido, que es F, para este caso. Ahora, el flujo, normalmente vamos a ponerlo así, que es F. Flujo será igual a lo siguiente. Es la relación que existe entre la masa y la unidad de tiempo. Por lo tanto, va a ser únicamente masa sobre tiempo. Con esto voy a poder calcular cuánto fluido circula a través de la tubería. Otra forma de encontrar el flujo, con más fórmulas, es la densidad por el gasto, y otra manera más de poder encontrar eso sería la densidad por sustituyendo el gasto, que es volumen sobre tiempo. Ahí está. Y tenemos las fórmulas. Básicamente, esas fórmulas es el resumen de lo que se va a ocupar para los ejercicios. El gasto es igual a volumen de tiempo, pero ese volumen se puede calcular como área de la sección transversal según la tubería por la velocidad que lleva el fluido. Y el flujo, masa por unidad de tiempo, pero se puede calcular también como densidad por el gasto. Y si sabemos que el gasto vale o es volumen entre tiempo, también lo puedo calcular así, densidad por volumen entre tiempo. ¿Sale? Las más importantes dentro de este tipo de problemas. Entonces, la hidrodinámica, vamos a estudiar los cuerpos en movimiento y tenemos estas fórmulas aquí importantes derivadas. Vamos a determinar problemas donde apliquemos estas relaciones. Vamos entonces a ver algunos problemas. Bien, vamos a resolver estos problemas de hidrodinámica. Nos preguntan cuál es el gasto de agua que fluye por una tubería si pasan 2 metros cúbicos en 25 segundos. Entonces recordamos que nuestra fórmula del gasto es volumen sobre tiempo. Y aquí es muy fácil, simplemente sustituimos 2 metros cúbicos sobre 25 segundos
Me doy cuenta que las unidades están en el sistema internacional, metro cúbico y segundo. Por lo tanto, hago 2 entre 25.08 metro cúbico sobre segundo. Quiere decir que 0.08 metros cúbicos pasan por la tubería en un segundo. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál es el gasto de un líquido que fluye con una velocidad de 5 metros sobre segundo por una tubería de 8 centímetros de diámetro? Entonces, lo primero es derivar nuestra fórmula o encontrarla. El gasto sabemos que es volumen sobre tiempo. Y el volumen para la hidrodinámica la calculamos como área por la velocidad por el tiempo. Abajo está el tiempo, nos damos cuenta que se cancelan y obtenemos la nueva fórmula o la otra fórmula que existe para obtener el gasto. Área por velocidad. Imaginando que nuestra figura es perfectamente circular, podemos sacar el área de un círculo. Si el diámetro mide 8 centímetros, el radio medirá 4 centímetros. El centímetros pasados a metros nos quedaría de la siguiente forma. 2 por pi por, recorriendo el punto decimal 2 lugares, me quedaría 0.04 metros. Y luego todo esto que es el área lo multiplicaríamos por la velocidad. 5 metros sobre segundo. Y bueno, acá recuerden que es pi por radio al cuadrado. Entonces hay que elevar 0.04 al cuadrado. Eso multiplicarlo por 2pi. Y después multiplicarlo por 5. Entonces vamos a ver cuánto nos da exactamente todo. Sería 2 por pi. Pueden hacerlo ahí con calculadora directamente. Entonces vamos a ver. Y el resultado me daría de 0.008. Y bueno, como tenemos gasto, pues vean las unidades que tenemos. Metro cuadrado por metro sería metro cúbico sobre segundo. Y listo. Tengo otra vez el gasto. Vamos a otro tipo de problemas. En este caso nos piden cuál es el flujo de una tubería por la que fluyen 2.5 metro cúbico de agua en 50 segundos. Recordamos que la fórmula del flujo es la masa por tiempo, la cantidad de masa en unidad de tiempo. Y tenemos otra fórmula que es la de la densidad de flujo o la densidad del material, que en este caso es agua, por el volumen sobre el tiempo. Por lo tanto, puedo utilizar tranquilamente esta última. Entonces el flujo lo puedo hacer como densidad. La densidad del agua, recordemos que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. El volumen que tenemos aquí está dado también en metro cúbico. Por lo tanto, vendría siendo 2.5 metro cúbico. Sería 2.5 metro cúbico. Y luego todo entre el tiempo, o bueno, si quieren nada más esta parte para que no haya confusiones, que es automáticamente lo mismo que poner toda la línea. Entonces, entre el tiempo, que son 50 segundos. Me doy cuenta que todo está en sistema internacional, entonces no tengo que hacer ningún movimiento de conversión. 2.5 por 1000 me darían 2500, entre 50 me quedaría 50. Esto es 50, metro cúbico con metro cúbico se anula, y me queda kilogramo sobre segundo, que serían las unidades de masa sobre tiempo, que es precisamente cómo se calcula el flujo, masa sobre tiempo. Y listo. Bien, espero hayan aprendido un poco de hidrodinámica con esta serie de videos. Es un tema un poquito complicado, bueno, no complicado, sino más bien un poco tedioso, puesto que en muy pocas preparatorias, muy pocos bachilleratos utilizan y llegan a este tipo de temas. Suscríbanse al canal para tener más acceso a videos, déjenos sus comentarios, agréguenos en las redes sociales y... Pues básicamente es la parte del video de cómo calcular flujo y cómo calcular gasto. Si se dan cuenta, los ejercicios son muy sencillos y si valdría la pena pues verlos las veces que sea necesaria. Hay videos más complejos con ejercicios más detallados en su profundidad, pero considero que es elemental y suficiente lo que se ve. Solamente hay que aprender a relacionar los temas, ¿no? La complejidad se da porque se empiezan a relacionar diversos temas.
Ahora sí viene la parte de los ejercicios. El ejercicio número 1 es calcular el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10 metros cúbicos al suministrarse un gasto de 40 litros por segundo. Para este caso yo tengo el gasto, que es de 40 litros por segundo, y tengo el volumen, que me piden el tiempo. Es una sustitución sencilla. Lo único que tienen que hacer es homologar unidades, porque tanto litros como metros cúbicos son unidades de volumen, ya sea que estos 10 metros cúbicos los pase a litros o estos litros los pase a metros cúbicos. La decisión es de ustedes. Lo que sí, nuevamente yo les voy a dar el resultado final, pero yo necesito que ustedes desarrollen lo más posible el procedimiento. Al final tiene que tener un valor de tiempo igual a 250 segundos, ¿sale? Para el ejercicio 2, calcular el gasto de agua que pasa por una tubería de diámetro igual a 5.08 centímetros cuando la velocidad del líquido es de 4 metros por segundo. Tengo velocidad, tengo el diámetro. ¿Para qué creen que nos dé el diámetro? Pues para calcular el área de la sección transversal de la tubería. Y pueden ver el segundo video donde lo menciona perfectamente. El segundo video que les puse de ejemplo de gasto y flujo. Nuevamente, el resultado es de 8.107 por 10 al cubo metros cúbicos por segundo, o para que se vea un poquito más entendible, 8.107 litros por segundo. 8 litros por segundo es lo que pasa por esa tubería, ¿sale? Hagan el procedimiento, es lo que se les va a pedir como evidencia de su trabajo. Recuerden, escriban el número de ejercicios, su enunciado, su procedimiento y hasta llegar a este resultado. El ejercicio número 3. Por una tubería fluyen 1800 litros de agua en un minuto y tenemos que calcular tanto el gasto como el flujo. Considero igual que son muy sencillos los incisos, pero deben llegar que el gasto es igual a 30 litros por segundo, que a su vez es igual a 0.03 metros cúbicos por segundo, y que el flujo es igual a 30 kilogramos por segundo. Me tiene que dar evidencia del procedimiento para llegar a ese resultado. Tenemos el momento 6, que se llama la ley de la conservación de la energía, y es analizar la ley de conservación de la energía, identificar la importancia y uso de la energía, ¿sale? Esa es la parte del objetivo. Aquí yo les voy a presentar 3 videos que se los voy a dejar correr, pero estos videos son los que yo les había compartido antes la sesión pasada, ¿sale? Aquí yo lo pongo para que la clase esté completa. Primer video. Alguna vez todos hemos escuchado decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ¿podrías decirme un ejemplo concreto de esto? Bueno, pues ejemplos hay muchos, ya que la ley de la conservación de la energía nos habla de una realidad que está presente en nuestro universo. La energía no se puede crear ni en laboratorio, ni con tecnología, ni en ningún otro lado. Solo está, ya existe. Es una propiedad de la que se dotan los cuerpos cuando se ven perturbados, resultado de una transferencia de energía. En una transferencia de energía, el sistema fuente cede energía y el receptor recibe la energía. La energía no se crea ni se pierde, se transfiere entre sistemas y se mantiene constante. Pero que sea constante no quiere decir que se mantenga igual. Esta puede transformarse. Como ejemplo tenemos la ley de Joule, la cual nos dice que una corriente eléctrica es justamente un movimiento de electrones. Estos tienen masa y por tener una velocidad adquieren cierta energía cinética.
Pero los conductores no son perfectos, y el movimiento de esos electrones es además desordenado. Como resultado se producen muchos choques, en donde parte de la energía cinética se transforma en energía calórica, la que termina elevando la temperatura del conductor. En pocas palabras, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Por eso las bombillas, aparte de iluminar, también cuando las tocas, están calientes. Y es aquí donde muchos científicos que en su momento creían que los fenómenos de la física eran fenómenos aislados, se dieron cuenta que estaban relacionados transformándose unos en otros. Ahora entiendes por qué a través de turbinas podemos obtener energía eléctrica, o cómo un calefactor puede calentar nuestros hogares y muchos fenómenos más. Incluso tu propia existencia se relaciona con las transformaciones de la energía. El sol irradia energía radiante que no necesita medio material para propagarse, la cual llega a la Tierra en 8 minutos y 19 segundos. Esta energía solar es la responsable de procesos como la fotosíntesis, donde los fotones llegan a las hojas de las plantas. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química, la cual, acompañada por la captación del dióxido de carbono de la atmósfera, los minerales y el agua del suelo, reaccionan para formar hidratos de carbono, cuyas principales funciones en los seres vivos son brindar energía inmediata. De esta manera, ya sea que la planta caiga al suelo y a través de la degradación contribuya a la población microbiana y nutrientes del suelo, o bien que la coman los animales y estos sean comidos por otros, en estas hojas estará contenida la energía, que ahora es una capa de biomasa vegetal. Y así es como muchos de los seres vivos obtenemos energía, la cual posteriormente transformaremos en nuestro organismo. Es más, gracias a estos procesos es que existe la industria petrolera, la cual utiliza el petróleo, que no es más que materia orgánica que extraemos del suelo. En pocas palabras, podríamos decir que de alguna manera cada uno de nosotros somos reservorios de energía. Fascinante, ¿no? Cómo funciona nuestro universo. ¿Y recuerdas que te dije que la energía se mantiene constante, pero que esto no quiere decir que se mantenga igual? Bueno, pues aquí lo estás viendo, pero ten en cuenta que frente a una cantidad constante de energía existe una pérdida inevitable de la calidad de la misma. A pesar de que la energía se conserva, no quiere decir que en los procesos se aprovecha al máximo, lo cual explica otros fenómenos de la naturaleza, pero eso lo veremos en otro video. Por ahora déjame tu like y suscríbete si quieres seguir aprendiendo. Te mando un abrazo, hasta pronto. El siguiente video. ¿Alguna vez todos hemos escuchado decir, la energía no se crea
¿Qué es la energía? En la naturaleza, para que ocurra un cambio o una transformación, debe intervenir algo que llamamos energía. Por ejemplo, para que las personas podamos estudiar o jugar, necesitamos la energía que obtenemos de los alimentos. Para que un velero se mueva, necesita la energía que le aporta el viento. El motor de un coche no funciona sin la energía que obtiene de la explosión del combustible. La energía es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. ¿Cuáles son las características de la energía? La energía tiene unas características diferentes de las que tiene la materia. Son las siguientes. Carece de masa o de volumen. Se aprecia solo por sus efectos, pero se puede medir. Puede estar contenida en la materia o transferirse de unos cuerpos a otros. Al transferirse no se destruye, sino que produce cambios y puede transformarse. La energía nunca se destruye, siempre se transforma. Se manifiesta en diversas formas. ¿Cuáles son las principales formas de energía? Algunas formas en las que se puede presentar la energía son la energía cinética, que la tienen los objetos que están en movimiento, como un coche, el viento o el agua de un torrente. La energía eléctrica, que la apreciamos en los rayos, que son descargas eléctricas que también producen luz y la producimos artificialmente en centrales eléctricas, desde donde la conducimos mediante cables hasta nuestras viviendas. Se puede producir y almacenar en pilas y baterías, aunque a muy pequeña escala. La energía térmica, que se manifiesta en forma de calor que se transfiere de un objeto a otro que está a diferente temperatura. La percibimos en las combustiones y produce los cambios de estado o las dilataciones. La energía luminosa la desprenden las lámparas, las velas o, por ejemplo, la que nos llega del sol, que hace posible la fotosíntesis. La energía química la contienen los alimentos, el carbón, el petróleo y otros productos, y la aprovechamos cuando transformamos estas sustancias. Esta energía se suele transformar en luz y calor. La energía nuclear se produce en el interior de las estrellas y es desprendida por unas sustancias como el uranio o el plutonio llamadas radiactivas. La energía mecánica la tienen los objetos debido sobre todo a su movimiento, como las corrientes de agua, el viento, algo que se cae, se percibe cuando uno de estos objetos entra en contacto con otro. La energía sonora es la que se percibe gracias al sonido que se produce por parte de algunos objetos. ¿Qué son las transferencias de energía? Cuando la energía pasa de unos cuerpos a otros, decimos que se produce una transferencia o transmisión de energía. La energía siempre se transmite desde los cuerpos que tienen más a los que tienen menos. Además, al transferirse, la energía suele cambiar de forma. En la naturaleza, la energía está continuamente transfiriéndose de unos cuerpos a otros y produciendo cambios.
Para el siguiente video y último, analicemos lo siguiente. La energía es sin duda uno de los términos robados por el público más utilizados y alterados de la física. A veces usada para designar lo animado que está alguien, la vida útil de tu móvil o incluso para denotar el chi, el karma y otras fuerzas místicas y seguramente imaginarias. Mi sensación es que la gente cree que la energía es algo tangible, una especie de fluido que se mueve entre nosotros y que nos rodea en un aura. En eso puede que los divulgadores tengamos algo de culpa. Siento decepcionaros, pero la realidad es que la naturaleza de la energía es algo más abstracta. Literalmente va así. Pilla un sistema físico cualquiera y escoge dos momentos en el tiempo distintos. Después, obtén de cada caso las propiedades del bicho, la masa, la velocidad que lleva, el radio de giro, la altura respecto al suelo, etc. Todas las cantidades que puedas medir. Ahora, con buen gusto, combina todos estos números sumándolos, restándolos, multiplicándolos o dividiéndolos de alguna manera hasta que el resultado de un lado coincida con el otro. ¡Felicidades! Has encontrado una cantidad que no ha cambiado, que se ha conservado durante el movimiento. Por ejemplo, si una bola de billar impacta contra una bola más grande, puedes comprobar que si multiplicas la masa de una bola por su velocidad y le sumas la misma multiplicación pero de la otra bola, tienes un número que no cambia en todo el recorrido. A este número se le llama momento lineal y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos la conservación del momento. Otro. Si analizas el sistema en el que la Tierra gira alrededor del Sol, puedes comprobar que si multiplicas la masa de la Tierra por la distancia a la que se encuentra del Sol por la velocidad que lleva en ese momento, obtienes otro número que no cambia en ningún punto de la órbita. A este número se le llama momento angular y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos conservación del momento angular. Y por último, si dejo caer un melón desde un cuarto piso, también se puede comprobar que hay un cierto combinado de sus propiedades que no se modifica en ningún punto de su caída. Esta mezcla de cantidades es lo que los físicos llamamos la energía total del melón. Se le puede hacer cirugía a esta expresión y dividirla en dos tipos de energía, de las que ya hablé en este vídeo. Pero, en esencia, cuando los físicos hablamos de la energía de un cuerpo, hablamos de la suma de las dos. Y, sorpresa, al hecho de que se mantenga constante, lo llamamos la conservación de la energía. Es justamente esta conservación lo que provoca la sensación de que estas cantidades son como un fluido. Por ejemplo, como la cantidad total de momento no puede cambiar si una parte del sistema la pierde, otra parte del sistema la gana. Como si esa cantidad se hubiera transferido, transformado, y no pudiera crearse ni destruirse. En definitiva, ¿qué es la energía? Si me preguntas a mí, es este compendio de números. Nada de auras y nada de fluidos. No es algo que puedas percibir con tus sentidos en un laboratorio. Más bien es algo que solo puedes experimentar a través de lo que se escribe en una pizarra. Sin embargo, la historia no acaba aquí, porque uno podría preguntarse, ¿y por qué estas cantidades se conservan? ¿Por qué unas lo hacen en un caso y en el otro no? ¿En qué se diferencian? Esta seguramente fue la misma pregunta que la matemática Emmy Noether se hizo en su incursión a la física teórica. Ella, con el potente primer teorema de Noether, nos hizo ver cómo cada una de estas conservaciones son una manifestación de algo más profundo, las simetrías. Pensemos en la Tierra orbitando. En este sistema hay una única interacción actuando, la fuerza de la gravedad. Su intensidad depende solamente de lo cerca que esté la Tierra del Sol. Si está muy cerca es muy poderosa y si está lejos es más débil. Pero no depende de su posición alrededor del Sol. La atracción del Sol no cambia si yo roto la Tierra 30, 90 o 100 y pico grados, porque todas comparten la misma proximidad al Sol, que es lo que modifica la fuerza. Es decir, que la fuerza de la gravedad es invariante bajo rotaciones. Luego tiene una simetría rotacional. Ojo, esta simetría no está en el sistema. Las órbitas elípticas no se quedan igual una vez las rotas. La simetría está en las interacciones, en los mismos precursores del movimiento. Y Noether demostró que estas simetrías se reflejan a través de las matemáticas, haciendo que ciertos compendios de números se mantengan constantes en el tiempo. Conservaciones. Vuelvo de nuevo. ¿Qué es la energía?
La energía es esa cantidad que se conserva cuando las interacciones de un sistema albergan una simetría en el tiempo. El melón cayendo también está sometido solamente a la fuerza de la gravedad, y esta fuerza no cambia con el paso del tiempo. La intensidad con la que te empuja el suelo en un cierto lugar es la misma con la que empujaba la peña hace 100 años y la misma que hace 200. No se ha modificado. Si yo le hago a la fuerza de la gravedad traslaciones temporales como estas, se queda igual. Una invariancia, luego una simetría, temporal en este caso. Y la cantidad que se conserva la llamamos energía. Pero esta conservación es más profunda aún, porque las interacciones que sí cambian en el tiempo y que podrían romper la conservación de la energía, no existen. Ya sabemos que todas las fuerzas e interacciones que vemos se pueden reducir en última instancia a las interacciones fundamentales, y ninguna de ellas cambian con el paso del tiempo. Esto no es una casualidad, responde a algo más de base, las simetrías del espacio-tiempo en el que suceden. Sabemos que las interacciones y la forma en la que se mueve un sistema físico no cambia cuando traslado el sistema en el espacio. Tampoco lo hace si oriento el sistema en otra dirección, y tampoco lo hace si activo el sistema en otro momento del tiempo. Estas son invariancias espaciales, angulares y temporales, y de estas simetrías emergen las conservaciones del momento lineal, el momento angular y la energía. Lo tremendo de esto es que no dependen de cómo sea el sistema físico. Estas conservaciones en el fondo son algo intrínseco al espacio-tiempo en el que vivimos. Así que, ¿qué es la energía? Es una propiedad del espacio-tiempo que está manifestando su homogeneidad temporal. Para que luego me vengan con el chi. Pero oye, cuando el espacio se curva, algunas simetrías suelen perderse, lo que hace que algunas de estas cantidades puedan dejar de tener sentido. Y ya ni os cuento lo que ocurre en el mundo cuántico. Todo esto lo veremos en un próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. La energía
El último video sí tiene que ver con ese momento, energía, pero también es el preámbulo para el momento 7. Aún así, ¿qué es lo que se tuvo que hacer en esta actividad? Pues es un resumen de los videos observados y del manual de mínimo 2 páginas. Obviamente no quiero que escriban mucho, sino lo más importante, lo más significativo, lo que aprendieron, lo que más les gustó, y pueden agregar dibujos o recortes que ayuden a su presentación. Bueno, pues eso es todo. Espero pues les haya servido. Cualquier cosa, pues estamos en contacto y fue un gusto. Dale pues, hasta pronto.